Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy continuamos la serie sobre Jesucristo y en este segmento número 4 continuamos estudiando sobre Cristo en el Antiguo Testamento con un enfoque en otros tipos o símbolos sobre Cristo que encontramos en los libros del Antiguo Testamento. Hoy estaremos hablando de ese ser que ha existido desde la eternidad, que es el ser que creó todo lo que conocemos en el universo, que es el ser que conoce cada una de las células de tu cuerpo y que sabe cada uno de tus pensamientos. No existe lugar en el universo en donde te puedas esconder de su presencia. Y su amor por ti se origina desde los tiempos de la eternidad, ya que Él es un Dios eterno. Y ese amor por ti siempre durará por una eternidad futura. Así que si dudas o se te ha olvidado sobre el amor de Dios hacia ti, solo quería recordarte que Jesús te ama eternamente y perfectamente y que está presente en tu vida hoy y siempre. Clama a Él y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Antes de seguir, vamos a definir qué son los tipos o los símbolos de Cristo en el Antiguo Testamento. Un símbolo puede ser un objeto, una persona, un acontecimiento o una cosa, que apuntan a una verdad espiritual manifestada en un periodo en particular de la historia de la redención. Ahora, un tipo es un objeto, una persona o un evento que sirve como una especie de sombra o de anticipo en el Antiguo Testamento y cuya realidad o cumplimiento se encuentra en la revelación del Nuevo Testamento, particularmente en la persona y en la obra de Cristo. En el segmento número 3 nos enfocamos en los tipos relacionados a personas que apuntan hacia Cristo. Hoy nos vamos a concentrar en tipos de eventos, en cosas, en ceremonias e instituciones en el Antiguo Testamento que nos apuntan hacia Cristo en el Nuevo Testamento. El primer evento que simboliza a Cristo es cuando Dios cubrió a Adán y a Eva luego de ellos haber pecado. El verso dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí vemos que Dios proveyó una necesidad física de vestimenta, pero el significado de esto es más profundo. Dios les estaba haciendo representación a ellos, el hecho de que Dios les supliría aquello que cubriría su desnudez en pecado y proveería una cobertura de justicia mediante la muerte de Cristo. En Isaías 61, en el verso 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En Génesis 6 vemos la preservación de Noé en el arca, y este es otro tipo de evento que apunta a Cristo. En la época de Noé existía una gran perversión y maldad mundial. Solo Noé y su familia eran justos y Dios los salvó del gran diluvio, lo cual era un acto de justicia de Dios en contra de la maldad tan prevalente. Dios le ordenó a Noé construir un arca para que se salvaran durante el diluvio. El evento del arca de Noé representa la salvación del justo en medio del juicio. Esto nos recuerda la salvación que tenemos mediante Cristo en medio del juicio. Cristo es nuestra arca a la salvación. En Cristo encontramos refugio del juicio. El éxodo de Egipto es otro tipo que apunta a Cristo. El cuadro completo del pueblo de Israel, ser liberado de la esclavitud en Egipto y ser llevado por el desierto hacia la tierra prometida, nos da una gran ilustración sobre la obra de salvación de Cristo. Las plagas, la celebración de la Pascua y la salvación de Israel al cruzar el Mar Rojo nos apunta hacia Cristo. Las plagas representan el juicio en contra de un mundo malvado y también hablan de la futura liberación de Israel durante la gran tribulación.
La Pascua representa la muerte de Cristo. Él es la oveja del sacrificio que con su sangre los israelitas marcaron las puertas de sus hogares en Egipto para que cuando el ángel de la muerte pasara, él mismo no le hiciera daño al primogénito del hogar. La sangre de Cristo es nuestro protector contra la muerte. Luego, cuando los israelitas salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo, ellos estaban siendo perseguidos por los egipcios. Dios salvó a los israelitas abriendo el Mar Rojo y permitiendo que ellos pasaran al otro lado y escaparan de los egipcios. Los egipcios intentaron cruzar el Mar Rojo cuando aún estaba abierto, pero Dios cerró las aguas con ellos en medio del camino, trayendo justicia contra los egipcios y trayendo liberación a los israelitas. En el desierto, Dios los alimentó con maná del cielo y agua de la roca. Cristo es nuestro maná o pan de vida. Cuando Moisés golpeó la roca en el desierto y de allí salió agua, Cristo es nuestra roca a quien golpearon. Y cuando en la cruz le enterraron una lanza en el corazón, de allí salió sangre y agua. Cristo es nuestra agua de vida que nunca nos causa sed. Cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, Jesús le dijo a ella: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo es nuestra protección y nuestro guía en el desierto. Día y noche Él está con nosotros. Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto y Dios los dirigió con una nube durante el día y con fuego durante la noche. Cristo estuvo 40 días en el desierto. La entrada a la tierra prometida es otro evento que apunta a Cristo. Los israelitas cruzaron el río Jordán y lograron otras conquistas para obtener la tierra prometida que Dios les dio. Dios estaba con el pueblo de Israel. El ángel de Jehová, quien es Cristo, fue delante de los israelitas y fue mediante el poder de Cristo que ellos lograron todas sus conquistas. Las experiencias de Josué tienen un paralelo con el libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Allí vemos que el creyente en Cristo gana posesiones espirituales mediante su fe en Cristo, por la crucifixión con Cristo y por el gran poder de Dios. Como hemos visto, personas y eventos son tipos que nos apuntan a Cristo. Ahora vamos a ver cosas materiales que nos apuntan hacia Cristo. El mundo material fue diseñado por Dios para ilustrar cosas espirituales. Notamos que elementos como la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el sol, la luna y las estrellas, el mundo microscópico y el mundo macroscópico nos hablan de ideas que corresponden al mundo espiritual. Las cosas que involucran el rito de sacrificio en el Antiguo Testamento y el tabernáculo, ambos fueron diseñados y revelados por Dios y ambos son ilustraciones y comunican verdades espirituales. El sacrificio instituido en el Antiguo Testamento es claramente un símbolo que apunta al sacrificio de Jesucristo en la cruz. El aspecto principal del sacrificio de derramar sangre para expiar pecados apunta hacia Cristo, quien derramó su sangre para expiar por nuestros pecados. El Antiguo Testamento especifica que el derramamiento de sangre es para hacer expiación. Levítico 17, el verso 11 dice: porque la vida de toda criatura está en la sangre, yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Una oveja era el sacrificio más común, y este sacrificio era común aún antes
antes de que la ley mosaica fuese dada por Dios al pueblo de Israel. En Génesis 4, en el verso 4, notamos que Abel le ofreció lo mejor de su rebaño a Dios como sacrificio. Bajo el rito de Levítico, una oveja era ofrecida por la mañana y otra por la noche como sacrificio, y 2 ovejas eran ofrecidas el sábado. Era muy importante y sin excepción alguna que la oveja no tuviera defecto y su sangre fuese derramada durante el sacrificio. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos hace la conexión de que ese sacrificio nos apunta hacia Jesús como la oveja perfecta del sacrificio. Juan 1, verso 29 dice, al día siguiente, Juan, aquí es Juan el Bautista, vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La oveja significa la pureza que hay en Cristo. Primera de Pedro 1, verso 19, nos dice que la sangre de Cristo es como la de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo se sometió a la voluntad del Padre y fue nuestro sustituto en juicio, cargando con nuestros pecados que no le pertenecían. Si vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 5, allí encontramos que Jesucristo es llamado el Cordero sacrificado para la salvación de la gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. El diseño y el uso del tabernáculo también nos apuntan a verdades espirituales. Dios mismo diseñó el tabernáculo para proveer un lugar temporero en donde su pueblo de Israel pudiese adorar a Dios mientras ellos transitaban por el desierto. Ese tabernáculo también nos apunta hacia la obra, la persona, el sacrificio, la intercesión y la provisión de Cristo. En el tabernáculo estaba el arca del convenio, el santuario, el altar de los holocaustos, el atrio, el altar de incienso, la mesa del pan y el candelabro de oro. Esto nos apunta a ver a Jesús como el nuevo convenio con el Cordero, quien es Jesús, quien es nuestra expiación de pecados. Él es nuestro sacrificio que nos santifica y que nos lava de pecados. Él es nuestra puerta, quien rompió la cortina que nos separaba de Dios Padre, que nos llena de fe y escucha nuestras oraciones. Él es nuestro pan de vida eterna y nuestra luz que nos ilumina con la verdad. Mientras que el sacrificio de la antigüedad era temporero, el nuevo sacrificio mediante Jesús es permanente. Aarón fue el primer sumo sacerdote y ahora Jesús es el único sumo sacerdote. Aarón fue de la tribu de los levitas. Jesús fue de la tribu de Judá. El antiguo sistema usaba la sangre de los animales. El nuevo sistema usó la sangre de Cristo. El sistema antiguo requería múltiples sacrificios. El nuevo sistema requirió un solo sacrificio, el de Jesús. El antiguo sistema requería animales perfectos. El nuevo sistema requería una vida perfecta. El antiguo sistema requería mucho cuidado para acercarse al tabernáculo. El nuevo sistema nos anima a que nos acerquemos a la presencia de Dios con confianza. El antiguo sistema anunciaba el nuevo sistema, mientras que el nuevo sistema puso a un lado el sistema antiguo. Podríamos entonces considerar que la persona de Jesús es nuestro tabernáculo, quien vivió entre los hombres, y es el cumplimiento perfecto de todos los ritos y de todos los símbolos del tabernáculo. Con su muerte y con su resurrección, Él rompió con toda atadura al pecado y nos viste con nuevas ropas. De la manera que Dios vistió a Adán y a Eva luego de pecado y cubrió su desnudez, así Cristo nos purifica y nos viste con su santidad. Las ceremonias y las instituciones en el Antiguo Testamento también son tipos o símbolos que nos apuntan hacia Cristo en el Nuevo Testamento. Aparte de los sacrificios, el sacerdocio del Antiguo Testamento también apunta hacia Jesús. Aarón y Melquisedec son tipos de sacrificios de Cristo.
Melquisedec es un tipo que nos lleva al hecho de que Cristo es el sacerdote supremo sobre todo otro sacerdocio, introduciendo un orden completamente nuevo, ya que su sacerdocio es eterno. O sea, no hay uno antes ni después que él. El sacerdocio de Cristo no se puede transmitir a otro ser y es imperecedero. También su sacerdocio es basado en su resurrección, que fue anticipada en los elementos de la comunión, que nos lo recuerdan, que son el pan y el vino. El sacerdocio de Aarón simboliza al sacerdocio de Jesús, y en otras áreas hace contraste con el sacerdocio de Jesús. Aarón ministró en el ámbito terrenal, mientras que Cristo ministra en el ámbito celestial. Como dice Hebreos 8 en el verso 5, Cristo sirve en el verdadero santuario, no en una copia terrenal como en la que sirvió Aarón. Hebreos 8:5 dice, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se lo advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Jesús también administró un nuevo convenio en vez de la ley mosaica. Hebreos 8, verso 6 dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. El sacrificio de Cristo también fue único y final. Hebreos 7 en el verso 27 dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Todo esto que anticipó Aarón en sus sacrificios, culminó en Cristo con el sacrificio final. Entre las similitudes de Cristo con Aarón encontramos que Cristo ministró con cosas sagradas, Él fue hecho sacerdote por Dios mismo, es un verdadero intermediario entre las personas y Dios Padre, fue parte de la humanidad como el segundo Adán, al igual que Aarón fue parte de Israel, ofreció sacrificios a Dios y en base a ese sacrificio ofrece intercesión por todos nosotros. Las fiestas establecidas en el Antiguo Testamento también son tipos o símbolos de Cristo. La Pascua es la primera y la más importante. Era celebrada en el primer mes por solo un día y les recordaba la liberación que recibieron de la esclavitud en Egipto. Dios pasó juicio sobre el primogénito de los egipcios, pero guardó la vida de los primogénitos israelitas, que marcaron sus puertas con la sangre del cordero. Este cordero representaba a Cristo en el Nuevo Testamento. La segunda fiesta es la de los panes sin levadura, celebrada por 7 días. Esta fiesta celebra el éxodo de Egipto y les recuerda a la gente que estaban dejando la vida anterior atrás y entrando a una nueva vida. Cristo es el pan de vida, la nueva vida luego de uno ser redimido, y es la comunión con Cristo. La ausencia de levadura representa la ausencia de pecado en Cristo y la comunión del creyente en la santidad de Jesús. La prohibición de trabajar de los israelitas en ciertos días era para recordarles que la redención no es por esfuerzo humano, sino por una provisión únicamente de parte de Dios. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias, que se celebra un día. Ellos debían recoger las primeras espigas de la cosecha y llevarlas al sacerdote. Esta fiesta les recordaba cómo Dios había provisto para ellos. En 1 Corintios 15,
Cristo es esa primera cosecha de la resurrección. Al igual que la fiesta de las primicias, la resurrección de Cristo anticipa la cosecha que continuará con la resurrección de los santos. La cuarta fiesta es la fiesta de las semanas, que nos apunta hacia el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento. La fiesta era celebrada un solo día, exactamente 50 días después de la fiesta de las primicias. Aquí celebraban el final de una cosecha y el principio de otra. La fiesta se celebraba con 2 panes. Uno representa a Israel y el otro a los gentiles, y ambos serían unidos en un cuerpo, el cual es la Iglesia de Cristo. La quinta fiesta es la fiesta de las trompetas, celebrada por un día, al principio del 7º mes. Esta fiesta era para expresar gozo y acción de gracias hacia Dios. La sexta fiesta es el Día del Perdón, celebrado por un día. Ese día se celebraba la eliminación del pecado del pueblo y de la nación. Esta celebración restauraba la comunión con Dios. Esta celebración apunta hacia Jesús como el sacrificio que elimina el pecado del mundo y restaura nuestra comunión con Dios. La séptima fiesta es la fiesta de las enramadas y dura 7 días. Aquí los israelitas celebraban la protección de Dios y la guía que Él les estaba dando en el desierto. En estas fiestas, los israelitas reanudaban su compromiso con Dios y su confianza en la guía y protección de parte de Dios. Otra institución que es un tipo de Cristo son las ciudades de refugio. La ley mosaica proveyó 6 ciudades para la protección de aquellos que inocentemente o por accidente habían tomado la vida de otra persona. Si la persona era declarada inocente de asesinato, ella podía tomar refugio en una de estas ciudades para que no fuese sujeto a asesinato por venganza. Era establecido que una vez que el sumo sacerdote falleciera, entonces la persona podía salir de la ciudad de refugio y regresar sin peligro a su hogar. Estas ciudades de refugio son obviamente un tipo de Cristo, en donde el pecador encuentra refugio en Cristo del juicio por su pecado y es hecho libre por la muerte del sumo sacerdote, quien es Jesucristo. Romanos 8, versos 33 y 34 dice: ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Mientras que Dios siempre ha sido el refugio de los que ponen su fe en Él, no fue hasta la muerte del sumo sacerdote Jesús que se completó la obra de redención y obtuvimos una completa libertad del pecado. Te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y otros enlaces de organizaciones dedicadas a equipar a adultos y estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.